Le doy la bienvenida a Javier Abu Eid, que es portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina. Javier, gracias por esta entrevista desde Ramallah, muy amable. Fernando, muchas gracias a usted. Al contrario, una situación sumamente complicada, pero hoy parece que se complica mucho más. Quiero hacer una pregunta concreta y directa. Se dio una propuesta de cese al fuego por parte de Egipto. Israel estaba dispuesto a aceptar esta propuesta, pero el brazo militar de Hamás dijo que no. En concreto, la rechazaron. Quiero preguntarle, ¿este es el sentir de todos los palestinos? ¿Están de acuerdo con que Hamás rechace esta oportunidad de lograr un cese al fuego a través de la intervención y la petición de Egipto? Fernando, lo primero que quiero decir es que nosotros hemos hecho todos los esfuerzos necesarios posibles e incluso más allá de los esfuerzos que nosotros creíamos posibles para poder lograr un cese al fuego. Recordemos de que los que están muriendo en Gaza son palestinos y Gaza es una parte integral de Palestina. Estamos hablando de una colección de crímenes de guerra cometidos que han desencadenado la muerte de prácticamente 200 personas en Gaza. Nosotros hemos señalado de que los esfuerzos egipcios han sido esfuerzos que nosotros estamos a favor de ellos, en particular lo que es la llamada por un cese al fuego, porque lo más importante en este momento, evidentemente, es salvar vidas. Hamás, me gustaría decir de forma muy clara, y yo no soy portavoz de Hamás, pero Hamás no ha rechazado este intento. Lo que ellos han señalado es que ellos están estudiando el llamado cese al fuego con un documento que se les fue entregado particularmente a uno de los principales líderes de Hamás, que ahora está en Egipto dialogando con las autoridades egipcias, que es Musa Abu Marzouk. Por ende, lo que ellos están haciendo es estudiando, no rechazando, por lo menos de forma oficial. Bueno, en la información, y por eso lo digo, porque tengo aquí la información, por parte precisamente del brazo armado, las brigadas Al-Qassam, la declaración fue: nosotros en las brigadas Al-Qassam rechazamos la propuesta, para nosotros no vale ni la tinta con que fue escrito. Creo que esto es bastante oficial y bastante concreto, ¿no? Usted se está refiriendo a las brigadas Al-Qassam y usted primero me preguntó sobre Hamás. Yo le respondí sobre cuál es la pregunta de Hamás, que nosotros hemos estado conversando con ellos e instándolos a que acepten este cese al fuego, ¿no, Javier? Independiente de cuáles son las perspectivas del mismo... Fernando, ese era la militar de Hamás, pero acá yo creo que lo más importante, insisto, es que se pueda lograr un cese al fuego lo antes posible, independiente de que hay ciertos puntos que ha planteado gente de Hamás en cuanto al cese al fuego, que son puntos que deben tomarse en consideración. Es decir, acá lo que estamos viendo en la Franja de Gaza no es algo nuevo, es algo que sucedió el año 2006, que sucedió el 2008, el 2012 y está sucediendo ahora. Y eso sucedió por una situación que ha sido constante en el tiempo, que es el ilegal bloqueo israelí en contra de 1.700.000 personas en Gaza. Es gente que vive literalmente en una cárcel al aire libre. Y por ende, independiente de que nosotros estamos pidiendo abiertamente que haya un cese al fuego, también es importante de que las causas por las cuales la violencia cada cierto tiempo vuelve a la Franja de Gaza se puedan, solucionar. Y eso evidentemente tiene que ver con el ilegal bloqueo que Israel tiene en contra de 1.700.000 personas en Gaza. Este bloqueo es algo que se ha venido discutiendo y reclamando desde hace mucho tiempo, pero quisiera enfocarme más a la situación actual. Me dices, Javier, que lo que ustedes, o bueno, no ustedes, no, sí, los palestinos, concretamente, quisieran un cese al fuego. Pero entonces estamos viendo la postura de Hamás, estamos viendo la postura del brazo militar de Hamás, y la realidad es que se ha rechazado. Han estado siendo acusados precisamente los grupos manejados por Hamás y Hamás como tal, de estar utilizando a los civiles como escudos humanos. Mi pregunta es la siguiente: ¿esto es una realidad? ¿Los palestinos están conscientes, están de acuerdo con estas declaraciones? ¿Es así? Fernando, ese es un argumento muy racista que ha utilizado Israel, como si es que los palestinos fuésemos animales salvajes que no nos preocupa
la vida de nuestra gente. Y acá quiero ser muy claro en esto. Israel lo que está haciendo es tratando de limpiarse lo que es su responsabilidad por el crimen de 200 personas, un 80% de ellos civiles, incluyendo 6 familias completas que han sido aniquiladas literalmente, algunas en sus hogares y otras tratando de escapar de ellos, tratando de culpar a Hamás de esto. Acá existe una potencia ocupante que es Israel, que tiene una responsabilidad, según los convenios de Ginebra, de proteger a la población civil bajo ocupación, que es lo que no está así llevando a cabo. E independiente de lo que el ala militar de Hamás diga o no, lo cierto es que Israel tiene sistemas de defensa anticohetes bastante avanzados y en la Franja de Gaza no existen ni siquiera lugares donde la gente pueda irse. La gente está en una cárcel en una cárcel al aire libre, y lo que tenemos que preocuparnos hoy en día, no solamente como Palestina, sino que la comunidad internacional en general, es poder proteger a la población civil que se encuentra en esta situación, una situación muy dramática que ha llevado a que prácticamente 600.000 personas hoy en la Franja de Gaza estén con problemas de abastecimiento de agua o eléctrico debido a los bombardeos israelíes. Por su parte, ayer precisamente que estaba hablando con un representante de las fuerzas militares israelíes, decían que ellos incluso están tratando de ayudar a los palestinos en Franja de Gaza, dando acceso a alimentos, dando acceso a agua y dando cierto apoyo. ¿Esto es cierto o ustedes niegan que se esté dando también este apoyo a la población civil por parte de Israel? Ese argumento del señor Kaplan yo lo he escuchado ya en bastantes ocasiones. Y me gustaría decirle, digamos, que también considero que es un argumento bastante racista. Los palestinos no somos animales que se nos puedan cerrar en una jaula y que después se nos puedan tirar ciertos pedazos de alimento. Nosotros no necesitamos de esas migajas, digamos, que se han tirado. Nosotros necesitamos simplemente de la libertad para poder gozar del potencial que nosotros tenemos como Estado. Un potencial muy alto que ha sido socavado lamentablemente por las políticas de ocupación y colonización israelíes que están conducidas sobre el terreno por las fuerzas de ocupación, y usted ayer entrevistó a su representante. Efectivamente, lo dices bien, Javier. Ayer estuvo aquí conmigo precisamente el señor Kaplan. Ahora, en este sentido, si no hay un cese al fuego, si Egipto y la comunidad internacional, claro, lo intentan, pero ya escuchamos a Hamás decir que no y no les interesa. Israel ya estaba listo para hacerlo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que pretenden? Por una parte Hamás y por otro lado los palestinos. ¿Es lo mismo? ¿Tienen el mismo objetivo en común Hamás y los palestinos o hay una división en las intenciones? Yo quiero ser muy claro, independiente de todas las diferencias que nosotros podamos tener con Hamás. Hamás es un partido político palestino. Hamás es parte de la sociedad palestina y nosotros esperamos de que en algún momento se puedan realizar elecciones libres y democráticas en las cuales Hamás pueda tener participación, por cuanto ellos son parte de Palestina y sería un grave error excluirlos. Hay gente por ahí que cree que una ideología puede terminarse a través de bombardeos, o esa ideología no se va a acabar a través de un bombardeo. Acá hay cosas sobre el terreno que tienen que cambiar, y el gran caldo de cultivo que ha tenido Hamás durante todos estos años ha sido el fracaso del proceso de paz debido a la construcción de colonias israelíes y la cultura de impunidad, la cual ha podido gozar Israel con todos los crímenes de guerra que ha cometido, que han salido prácticamente limpios, como se dice, de polvo y paja. Esta noche el presidente Mahmoud Abbas se encuentra en Egipto, se está reunido con el presidente Sisi y estamos llevando a cabo una serie de acciones también en contacto con Hamás para poder evitar de que los crímenes de guerra israelíes continúen, de que se pueda efectuar lisa y llanamente un alto al fuego, independiente de que no todos los requerimientos que se están pidiendo se cumplan. Pero acá lo más importante, insisto, es que Israel, que es el quinto ejército más potente del mundo, se le ha dado luz verde hasta el momento para seguir bombardeando a 1.700.000 personas. Nadie en la Franja de Gaza se encuentra seguro en este momento. Estamos hablando de una franja que tiene una densidad poblacional de más de 5.000 personas por kilómetro cuadrado, es decir, una de las densidades poblacionales más grandes del mundo, y por ende esa gente merece por lo menos de algún respiro, y evidentemente que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de terminar con el bloqueo ilegal israelí, de terminar con la ocupación israelí y de poder permitir que haya un Estado palestino independiente y soberano sobre la frontera de 1967.